los extranjeros también van a ser sujetos de derechos y obligaciones. Y entonces, estos sí tienen, por supuesto, que ceñirse a lo que se establezca en la Constitución, ¿ok? Y por supuesto, todos aquellos que su deseo no esté manifestado con aquello que pudiéramos considerar como el deseo de ser mexicanos por naturalización, sí tendrán que respetar nuestras leyes. Los extranjeros no pueden participar en la vida política del país. Los extranjeros no pueden participar en campañas proselitistas. ¿Okay? Los extranjeros tendrán que abstenerse de muchas cuestiones en nuestro territorio. Tendrán que ser personas que contribuyan a incrementar, ¿por qué no?, la actividad económica en el país. No a demeritar y no a venir a, ya bastante tenemos, ¿verdad?, con nuestros delincuentes mexicanos, como para tener que soportar también a delincuentes extranjeros. Entonces, claro que con la mano en la cintura, el presidente de la República podría echar fuera del país a todo aquel extranjero indeseable, ¿no? A todos aquellos extranjeros que quisieran venir a llevar a cabo actos terroristas en nuestro territorio. O por qué no, que quisieran venir aquí a atentar contra algo que para nosotros es muy valioso, nuestros símbolos patrios. Porque en su país permiten que utilicen de ropa interior su bandera, ¿verdad? Pero nosotros no. Entonces, nosotros, lo que se nos ha inculcado en las escuelas es un espíritu nacionalista. Y entonces, en base a ese espíritu nacionalista, el amor a la patria, el amor a los símbolos patrios. No puede venir un extranjero a pretender a denigrar a nuestro lábaro patrio. No puede pretender venir a denigrar a nuestros símbolos patrios, ¿no? Es cuando hablamos nosotros de esta cuestión de las obligaciones de los extranjeros. Pero bueno, mucho más podríamos comentar al respecto. No nos da el tiempo, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente punto, que sería el territorio. Y entonces, esa porción, ese espacio geográfico, lo que para algunos sería el espacio material, ¿no? Esa zona geográfica en donde se va a asentar la población, se llama territorio del Estado a esa zona geográfica en la que tiene la posibilidad ese Estado de aplicar su sistema, todo un sistema normativo como poder soberano, ¿ok? Y cualquier violación, por supuesto, tendría que traer consecuencias, ¿no? Estás violentando nuestra soberanía. ¿Qué es eso? Que vienen de otro país y entonces entran en una embajada o entran en una porción de nuestro territorio y entonces están violentando, ¿no? Sí, es cierto. Recuerden ustedes, la embajada es una extensión del territorio del país al que pertenece esa embajada, pero ya cuando abandonas la embajada estás en nuestro territorio, ¿no? Entonces, sí, en donde se va a aplicar ese conjunto de normas y por lo tanto, por supuesto, en ese territorio es en donde se va a aplicar jurisdiccionalmente el poder de la autoridad. Y, como ya les había indicado, en esa porción de tierra es donde se va a asentar la población. A los límites de ese territorio se le van a llamar fronteras.
Y por supuesto, como ya les había indicado también, ese es considerado el elemento espacial o medioambiental, aparte del, dicen algunos, material o el asiento físico, ¿no?, del Estado. Cuando se habla de ese elemento material, se indica que es un elemento material tangible, es decir, que lo puedes tocar. Claro que sí, puedes tocar el territorio mexicano, puedes tocar el elemento que está integrado por el suelo, suelo y el subsuelo, nada más. El agua la puedes tocar, pues, pero se te escapa de las manos. Si permanentes tu mano en el agua, claro que sí, la puedes sentir y demás. Lo que sí no puedes tocar es el espacio aéreo, ¿no? Porque cuando nosotros estamos hablando del territorio de un país, estamos hablando del aspecto tridimensional. 3, ¿no? Que sería suelo, subsuelo, ¿sí?, el agua y el aire, el espacio aéreo, ¿no? Entonces, eso es un elemento material tangible que resulta fundamental para la concepción del Estado. Imagínense ustedes, si nosotros no tuviéramos el Estado, el elemento territorio, no tendríamos nada, para empezar. Pero dicen, los 3 elementos son fundamentales, los tres primeros. Claro, pero ¿qué creen? Pudiéramos nosotros tener tal vez la ausencia de uno de ellos. Y entonces sí tendríamos el Estado, tal vez un Estado en el que prevalece y domina la ley del más fuerte, pero seguiría siendo Estado. Y estaríamos hablando, por ejemplo, de un Estado en el cual nada más tuviéramos el territorio y en el cual tuviéramos nada más, por supuesto, el gobierno. Perdón, la población. Pero no habría gobierno. Bueno, tienes los otros 2 elementos. Sería un Estado, pues con ciertas características muy particulares, pero al final de cuentas seguiría siendo una forma, ¿no?, de Estado que existió en la antigüedad, ¿no? Aunque para algunos pues eran tiempos muy, muy primitivos y etcétera, ¿no? Cuestiones que ya escapan de nuestro tema. Pero bueno, vamos nosotros a retomar y regresamos a un estado en donde están, en este caso están presentes los 3 o 4 elementos, ¿ok? Entonces, para algunos se indicaría que no es necesario que para la idea del territorio, obviamente, que se trate de una extensión geográfica sin interrupción de continuidad. Para algunos, ¿no? Para algunos, dentro del territorio, pudiéramos tener lagos internos, ¿no? Y entonces esa parte está interrumpida en cuanto a su continuidad, ¿sí? Pero, pues, hay nada más una porción. Ese lago se encuentra dentro del territorio, ¿no? Y nada más impide la cuestión de la continuidad en relación a tal vez a la línea recta, ¿no? Nada más. Entonces, de hecho, el territorio de un estado puede estar representado por distintas zonas sobre la superficie del globo terráqueo. Sí, ya les había indicado yo lo que comprende, ¿no? El espacio aéreo situado sobre él y la porción colindante de agua, ¿no?, de mares. El mar territorial, el mar patrimonial y todo lo que de ello se desprende. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 42, a partir del artículo 42, establece las partes que integran el territorio nacional. Y eso lo hace del artículo 42 hasta el artículo 48. Hasta esos artículos vamos a tener nosotros todo lo referente al Estado, ¿no? Entonces, ya después de esto nosotros podríamos establecer, les comparto información relacionada con el poder, porque después de ello pasamos al gobierno. Y entonces dentro del gobierno tenemos nosotros los poderes de la Unión, ¿no? En ese caso, claro que sí, el poder como esa suprema potestad del Estado, ese poder que para algunos será, sí, la facultad para imponer
a otros la aceptación de las órdenes. Entonces, poder que va implícito con autoridad, ¿no? Van de la mano. Y por supuesto que aun de la manera que sea, aunque el poder lo ejerza un dictador, un presidente, un monarca, un zar, en su tiempo, ¿por qué no? Un emperador, en su tiempo, ¿por qué no? ¿Verdad? Un faraón, sigue siendo poder, ¿no? Para imponer decisiones, para obviamente decisiones que ha tomado el que lleva la batuta, el que tiene el poder, ¿no? Y entonces, por supuesto, él es el que lo va a gobernar. Dirían algunos, qué necesaria es esta figura de poder dentro de un país. Claro. Al final de cuentas, no importa el sistema del que se esté hablando, no importa, pero la figura de autoridad es fundamental. Sí existe poder cuando obviamente el mandato de un sujeto es obedecido por otro. Cualquiera que sea la motivación de la obediencia, cualquiera, pero está poniendo de manifiesto su poder, su autoridad, para hacer que le obedezcan, para hacer que se cumplan sus órdenes. Si no hay tal obediencia, no hay poder. Entonces, el poder se ejerce a través del gobierno. Y obviamente el gobierno es el que va a realizar la voluntad del Estado. El gobierno pone en movimiento un elemento del Estado, el poder. El poder que detenta cada uno de los órganos de gobierno. Y en nuestro país, el poder se detenta a través de 3 órganos de gobierno que van a ser el poder legislativo, órganos de gobierno público, ¿ok? Y entonces sería el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que nosotros no lo perdamos de vista, porque ahí es donde empezamos con ese sistema de gobierno que tenemos, ¿cierto? ¿Verdad? Y entonces, si en este caso nosotros indicaríamos, antes de pasar a analizar el último de estos puntos, ¿no?, que vamos a ver hoy, y sería darle inicio a uno de los 3 poderes. Primero vamos a recapitular esta cuestión, si estamos hablando del sistema federal, ¿ok? Dentro de esa autoridad que se ejerce, tendríamos nosotros que analizar que en nuestro sistema jurídico, ¿verdad?, nuestro sistema de gobierno se da en 3 niveles: a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal, ¿ok? Y que a nivel federal vamos a tener nosotros leyes a nivel federal que se van a aplicar en toda la República Mexicana. Y estamos hablando de una ley federal del trabajo. Y estamos hablando de un código de comercio. Y estamos hablando de un código, en este caso, nacional, de procedimientos penales. Y estamos hablando de una ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente. Y estamos hablando de una ley general de educación, nivel federal, que se van a aplicar en toda la República Mexicana. Primer nivel de gobierno, primero de ellos, ¿ok? Entonces, después tenemos a nivel local o a nivel estatal. Hasta el momento todavía hay leyes locales y tenemos un código penal para cada una de las entidades federativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía no se homologa la legislación penal, todavía no, ¿ok? Estamos en ese proceso, pero hasta el momento todavía no. Ya cuando se homologue, pues ya nosotros tendremos que establecer lo mismo que sucede con su legislación procesal penal, ¿no? Pero hasta el momento, y estaríamos hablando en ese sentido de a nivel local, ¿no?, a nivel estatal.
Y a nivel municipal, los bandos presidenciales, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos nosotros en ese sentido lo que ya les había comentado, ¿verdad? Los niveles de gobierno. Entonces, entramos. Antes de hablar del primer, me estaba anticipando porque todavía me falta ya concretarles la definición de lo que es el gobierno. La palabra gobierno deriva de gobernare, ¿ok? Gobernare, que es un vocablo, como por qué no, griego, que significa timón, ¿ok? Y entonces quiere decir que el que dirige el destino, ¿no? El que gobierna. Se define al gobierno como aquella estructura política a la cual se le va a conferir el manejo de los asuntos públicos y el ejercicio del poder. Sí, el gobierno va a ser el conjunto de órganos ejecutores del poder público del Estado. El gobierno, obviamente, realizando su voluntad, va a tener esa facultad para ordenar y, por supuesto, para mantener un régimen con arreglo a una constitución, como es el caso de México o de algunos otros países que se rijan de acuerdo a su norma de normas, ¿no? El gobierno va a poner en movimiento, como ya habíamos indicado, al elemento del poder que es el Estado, ¿ok? Entonces, sí, en un momento determinado, el funcionamiento del gobierno, ¿sí?, va a requerir la aplicación de lo que se llama el arte político. Y entonces, aquí nosotros lo que podríamos llegar a considerar es que el arte político va a ser considerado como un conjunto de conocimientos relativos al manejo de los asuntos políticos. Las formas de gobierno van a ser diversas, y a través de la historia se han llegado a manifestar de diferentes formas. Y nosotros tuvimos un personaje que hizo una clasificación muy particular de lo que fue el gobierno, ¿no? Y entonces tuvimos nosotros aquellas formas puras e impuras de Aristóteles, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos. Nuestro país es un país soberano, es un país libre. Y por supuesto, en ese sentido, se indica que nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos dentro del marco de la ley, en cuanto a que somos una democracia y que podemos elegir a nuestra completo gusto, con toda la libertad de la que pudiéramos profesar, ¿sí? Podemos elegir a quienes queramos colocar en el poder. Algunos lo tendremos que hacer de forma muy razonada para después no estarnos arrepintiendo. Y si de cualquier manera tu candidato falló, no resultó lo que tú esperabas, ni hablar, ¿no? Pero como dicen, el que no arriesga, pues no gana. Entonces, aquí lo importante es que ejerces un poder que tienes. Y entonces, que pudiste haber sido parte de un cambio o simplemente fuiste parte de lo mismo. Al final de cuentas, ¿cómo saberlo, no? Si supiéramos, si tuviéramos nosotros ese don para adivinar lo que va a ser a futuro, nadie cometería errores, ¿no? Entonces, en un momento determinado, claro que sí, tendríamos nosotros que asumir esa postura, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues continuamos ya para darle el punto final a nuestra sesión.